Son las 19 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, y ya ha arrancado Mind 2024, el Madrid Investor Networking Day, que se está celebrando en Madrid. Es el evento en el que se dan cita grandes gestoras de inversión, banca privada, selectores de fondos y otras personalidades institucionales. Mesa redonda, charlas, espacios de networking, todo lo que el profesional de la industria financiera tiene que saber en este contexto actual. Y el futuro de la inversión en marcha, y allí ha arrancado con la primera mesa, moderada por Susana Criado, mesa que vamos a escuchar aquí en directo en Radio Intereconomía, con el título objetivo Alfa, la desviación que puede generar más rentabilidad. Junto a Susana Criado están Elena Armengot de BNP Paribas, Alejandro Domecq de M&G Investment, Luis Merino de Santa Lucía Asset Management y Nuria Ortega, Amundi Iberia. Les escuchamos. Vayan pasando y se vayan sentando. Elena Armengot de BNP Paribas, Alejandro Domecq de M&G Investment, Luis Merino de Santa Lucía Asset Management y Nuria Ortega de Amundi. Bueno, tenemos una mesa de auténtico lujo para hablar de ese santo grial que buscan todos los gestores y que buscamos todos los inversores, que es el aportar alfa. Es decir, que a través de la gestión activa podamos superar a los índices y aportar rentabilidad a las carteras. Vamos a ver, pues, este año cómo se ha dado, qué tipo de activos han conseguido aportar alfa a las carteras y, sobre todo, mirando a 2025, que lo estamos a punto de estrenar, qué tipo de activos van a aportar ese preciado alfa. Bueno, tengo una mesa espectacular. Nuria, muy buenos días, bienvenida. Luis, buenos días. Encantada, un auténtico placer. Estrenamos, Alejandro, mil gracias. ¿Qué tal, Susana? Y Elena, un auténtico placer. Muchas gracias, Susana. Bueno, antes de mirar al santo grial, a ese aportar alfa a las carteras 2025, a mí me gustaría que me hicieras un rapidito dibujo de en qué punto están ahora mismo los mercados. Y voy a empezar contigo, Nuria. Bueno, pues los mercados, primero vamos a recordar que este año 2024, a día de hoy, nos encontramos con una situación muy interesante para los inversores. La mayoría de los mercados han tenido rendimientos positivos y esto se traslada a unas valoraciones que han subido, pero dependiendo de la categoría podemos aún encontrar valor. Por ejemplo, si nos centramos en la renta variable y en especial en la parte de países desarrollados, nos encontramos con Europa, con un recorrido positivo pero moderado, con unas valoraciones a nivel de la media histórica, es decir, que aún ahí estamos viendo oportunidades, mientras que Estados Unidos, de forma generalizada, ha tenido un recorrido mucho más amplio, mucho más rápido. Las valoraciones están muy cercanas de máximos históricos, pero hay que quizás mirar en más detalle cómo ha sido ese movimiento. Ese movimiento ha sido principalmente conducido por muy pocas compañías, muy grandes, por lo que Estados Unidos está caro, sí, pero según el enfoque que se haga el mismo. Una cartera muy diversificada, quizás pues claramente no tan concentrada en ese sector que tanto ha subido este año, incluso medium, small cap, ahí sí que estamos viendo oportunidades. En la parte de crédito los spreads han corrido mucho, eso es cierto, pero sí que en investment grade aún la combinación tipo de interés, spread, especialmente si comparamos con los años anteriores, aún tiene valor. En el high yield ahí sí que el spread está en mínimos históricos y dado el riesgo también que conlleva bajar en esa calidad crediticia, pensamos que ahí buscar oportunidades es más complicado. Fíjate, estaba echando yo un vistazo a los índices y veía que el SP500 y el Nasdaq rondan un 30% de subida en el año, pero Nvidia un 190% de subida. El Eurostock 50 algo más flojo, algo más tristón, un 7%. La divergencia es un claro ejemplo y la concentración en determinados sectores y regiones. ¿Qué más ves de este año 2024? Bueno, ahora está claro que lo que está marcando la tendencia de los mercados es la victoria de Trump, con Trump Trade y todas las implicaciones que tiene, ¿no? Tiene implicaciones geopolíticas, implicaciones en el mundo del comercio internacional, que ha llevado a revalorización del dólar y un cambio de expectativas en políticas fiscales y en políticas monetarias.
Lo que sí permanece es el calendario del ciclo de bajadas de tipos que afrontamos para el año que viene. Es verdad que con la victoria de Trump ha habido cierta divergencia en las expectativas de tipos de interés que teníamos antes, entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos ha habido un cierto enfriamiento del número de bajadas que el mercado pone en precio para todo el año 2025. De tal manera que teníamos un terminal rate donde acaba un poco el ciclo de bajadas en la zona del 3,325 y ha repuntado algo a la zona del 4%. Por el contrario, en la eurozona siguen las cosas igual que estaban, es decir, un calendario donde ahora en diciembre ya tenemos la primera y donde vamos a tener bajadas continuadas y donde vamos a terminar en la zona del 2%. Por lo tanto, esa divergencia es lo más relevante que ha pasado en las últimas semanas y se ha expresado pues, en el diferencial de tipos de interés, etcétera, etcétera. Pero, como conclusión, de cara al 2025, el posicionamiento para ese movimiento favorable de tipos de interés yo creo que permanece. Entonces, mójate. ¿Dónde ves el suelo de los tipos de interés en Europa y en Estados Unidos? Nosotros estamos bastante de acuerdo con lo que piensa el mercado en Europa, ¿vale? Es decir, en la zona del 2%. Es verdad que a lo mejor el riesgo sería que acabara un poco más bajo, vale, por la debilidad de la economía alemana, el problema de Francia, etcétera. Pero más o menos estamos cómodos con ese 2% que el mercado ahora mismo pone en precio. Por primera vez en mucho tiempo, porque es verdad que con toda la volatilidad que ha habido momentos donde no hemos estado tan de acuerdo. Pero en Europa estamos de acuerdo. En Estados Unidos, por el contrario, seguimos manteniendo en la zona 3,5, 3,75 de terminal rate. El mercado ha enfriado, es decir, ha elevado las expectativas de inflación a futuro, las expectativas de tipos de interés a futuro. Pero nosotros sí que pensamos que pudiera estar en la zona del 3,5. ¿Con qué te quedas de este 2024, Alejandro? Bueno, mis compañeros han mencionado prácticamente todo el dibujo y es un año en el que ha habido muchas elecciones. El 40% del mundo ha entrado en elecciones, la más importante y la más relevante siendo Estados Unidos, que la acabamos de vivir, y eso ha hecho que haya un comportamiento dicotómico en el mercado. Por un lado, la renta variable solo ha apreciado que Estados Unidos va a ser el gran ganador del Trump Trade, llegando a unas valoraciones, consideramos que exigentes a nivel índice y un earning yield del 4%, con las compañías, las 7 magníficas, preciadas con unos múltiplos bastante elevados. Luego hay otras partes del mercado que pueden ser más atractivas y una renta fija que ha sido muy penalizada, poniendo en precio un mayor número de aranceles, mayor déficit para impulsar todas esas medidas fiscales que propone de bajada de impuestos y mayor gasto. Y nosotros ahí pensamos que el mercado puede estar equivocándose porque creemos que muchas de esas medidas no son tan inflacionarias como está poniendo el mercado. Si bien es cierto que los aranceles crean mayores costes de tus inputs que traes del exterior, el dólar se ha apreciado. Entonces eso hace un poco de contrapunto a ese mayor precio de las cosas. Y luego, si no, y creemos que lo más importante en la inflación es la oferta monetaria. Si la oferta monetaria sigue creciendo por debajo del PIB y estás contrayendo oferta monetaria, el mismo consumidor va a tener ese menor consumo disponible fruto de que sus productos importados son más caros y va a destinar menos dinero a servicios. También las rentas son el 40% de la inflación y las rentas de los alquileres inmobiliarios, y eso está a la baja. Bueno, sé que quieres que seamos breves, esto da mucho para lo que hablar, pero creo que básicamente es esa dicotomía entre Estados Unidos como ganador en equity y la renta fija haciéndolo mal. Creemos que ahí se generan oportunidades. Bueno, el tema geopolítico es muy importante por las elecciones. Ojo, porque en enero tendremos también elecciones en Alemania y bueno, está ahí la guerra Ucrania y Rusia. A ver si hay esa paz negociada, como parece que podría ser cuando llegue Trump a la Casa Blanca. ¿Te queda poco? Sí. No sé con qué me vas a sorprender de este 2024. Bueno, a ver, en este 2024, ¿con qué puedo sorprender? Pues entonces vamos a hablar del 2025, ¿no? Para sorprender. No, decir lo que le han comentado, los beneficios de las empresas, sobre todo ya vimos los resultados de Nvidia ayer, espectaculares, y nosotros lo que pensamos para los beneficios del año que viene, que ya no va a haber tanta
concentración en las 7 magníficas. Estamos viendo, bueno, el Nasdaq va a tener unos beneficios de en torno al 20%, el Standard & Poor's 15%, Europa pues crecimientos menores, 7%, pero no tan concentrado en las 7 magníficas, sino que estamos viendo muchas compañías que se dedican, por ejemplo, a refrigeración de datos, computación en la nube, en el sector de la tecnología, que no son las 7 magníficas y que van a tener unos beneficios muy importantes. Las 7 magníficas, bueno, habría que hablar de cada una, pero están invirtiendo muchísimo y nosotros pensamos que a largo plazo sí que van a beneficiarse de esas grandes inversiones en capital, pero quizás a corto plazo les cueste un poquito más. Bueno, hemos dibujado 2024. Ahora me gustaría que me dijerais, porque esta mesa que estamos haciendo aquí en la sede de Mind, pero que se está retransmitiendo a través de Radio Intereconomía, busca el alfa, el aportar rentabilidad a las carteras. En este 2024, ¿qué os ha funcionado mejor? ¿Qué os sigue funcionando mejor, Luis? Bueno, la verdad es que ha sido un año que ha habido mucha volatilidad en tipos de interés. Las expectativas de tipos han variado muchísimo durante el año. Empezamos el año mucho más pesimistas con la economía y positivos con bajadas, luego un enfriamiento a mediados de año, etcétera. Entonces, nosotros hemos aprovechado todos esos movimientos para una gestión activa de duración donde hemos ido sobreponderando y neutralizando. Es verdad que hemos mantenido generalmente un posicionamiento positivo, pero modulándolo lo que sería la pura duración. Luego también ha sido un año que hemos tenido mucho riesgo político, por ejemplo en Francia, en verano. Entonces, nosotros partíamos de una infraponderación en Francia que nos ha venido bien en las carteras porque han empleado los spreads. Y ahora estamos un poco esperando ya para ir cerrando ese posicionamiento. Hemos empezado ya a través de bonos franceses. Todos los bonos franceses han ampliado, no solo los gobiernos, y hemos aprovechado pues, para cover bonds franceses o un banco francés que no teníamos para cerrar algo ese underweight. Luego también en valor relativo de curvas. Con la curva americana ha habido un año donde ha habido oportunidades para jugar en el 2 años, en el 10 años, etcétera. Ahora mismo no tenemos posición. Estamos vigilando el spread, un Treasury en 10 años que ha ampliado con Trump a la zona de 200 y estamos vigilando para si hay un nivel de entrada. Eso respecto a lo que sería, y luego también temas dependientes, pues bueno, el tema del steepening, pues en la infraponderación en tramos largos, es decir, con el incremento de pendientes que ha habido en las curvas, pues también lo hemos aprovechado. Eso respecto a lo que es tipo de interés y curva. Respecto a crédito, la verdad es que ha sido un año muy tranquilo, muy estable, muy sólido en crédito, donde la volatilidad ha sido menor que en tipos de interés. Y por lo tanto ahí hemos mantenido posiciones en high yield, posiciones en financieros, los bancos españoles. No hay que olvidarse de los bancos españoles que han tenido un comportamiento excepcional este año en diferenciales de crédito con muchas subidas de rating. Ahí también estamos muy sobreponderados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el conjunto de estrategias pues es lo que nos ha llevado pues, a generar ese alfa de este año. Estamos bastante contentos con el comportamiento de los fondos en lo que llevamos de año y el cierre. El alfa en M&G, ¿por dónde ha venido? Pues siguiendo con la visión que ha dado Luis de renta fija, nosotros dentro de renta fija tenemos 2 estrategias que se han llevado un poco la palma, que han sido una estrategia de bonos flotantes de high yield, que a lo mejor el mercado pensaba que iba a tener menor potencial este año, pero nosotros seguíamos apostando por ello, por la inversión de curvas de tipos que hacían que tuvieses más rentabilidad a corto plazo en los tramos cortos que los tramos largos y este tipo de bonos no tiene duración, o sea, no tienen sensibilidad a lo que hagan los bonos de gobierno, te pagan Euribor más un spread. La parte del Euribor te estaba pagando una rentabilidad atractiva y pensamos que los tipos no iban a bajar de manera tan abrupta como esperaba el mercado y que luego tienes ese spread que por ser algo diferencial con respecto al high yield convencional es un universo algo distinto. Te estaban pagando un 1% más de diferencial en spread de riesgo de crédito. Esa parte lo ha hecho bien porque los CLOs han vuelto, es algo bastante técnico otra vez, pero han vuelto a emitir bonos fruto de que hubiera más M&A y para dar liquidez a sus carteras compran estos bonos flotantes. Entonces, esa oportunidad técnica estaba en el mercado y ha aflorado siendo bastante atractiva. Luego tenemos otra estrategia de crédito europeo investment grade, que eso es más plain vanilla y que intentan aportar alfa con la generación de crédito y apoyándose en nuestro gran equipo de análisis y han vuelto a batir con un 1% diferencial generando ese alfa que llevan haciendo desde 2011 año tras año. Creo que
llevamos 43 trimestres desde el lanzamiento del fondo, han batido en 33, tanto en periodos alcistas como bajistas. O sea que... Y ahí le brillan los ojos, ¿eh? Elena, ¿qué os ha funcionado a vosotros? ¿Qué Pues, ha aportado Alfa? A nosotros en renta fija destacaría dos estrategias. High Yield, que yo creo que ya habéis hablado de ello, pero ¿por qué nos ha funcionado High Yield bien? Primero, tenemos unas yield atractivas de en torno al 7%, duraciones bajas, y luego también si se hace una buena selección de valor, por ejemplo, nosotros hemos estado muy sobreponderados en la parte de real estate, donde ha habido estrechamiento de spreads, que se estaba pagando unos spreads muy elevados por aversión al riesgo, y se han estrechado, con lo cual seguimos pensando que high yield es una estrategia adecuada de cara al año que viene. Estamos viendo yield, estamos viendo pocas expectativas de default, poco riesgo en las compañías, con lo cual creemos que es una estrategia también adecuada. Y luego hay otra estrategia que nos ha funcionado bien, que es estrategias de retorno absoluto. Vale. Estrategias con volatilidades bajas, que están jugando, por ejemplo, comentaba Luis, positivización de la curva, o un país, estrechamiento después de un país contra otro. Siempre muchas apuestas, lo que tiene que hacer el gestor es realmente que haya más apuestas que funcionen de las que no funcionan. Y ese tipo de estrategias nos han funcionado bien. Veo mucha gestión activa, veo carteras diversificadas, veo también una apuesta global. Por la parte de Amundi, ¿qué me enseñas? Pues mira, yo por la parte de Amundi voy a seguir hablando de crédito, pero en la parte de alternativos, ya que yo soy la responsable de alternativos y tengo una cierta debilidad por una de nuestras estrategias, que está centrada en crédito europeo. Combina corporativos con financieros, puede llegar hasta B-, es decir, que puede llegar hasta high yield, pero con niveles en la parte alta de high yield. Y es como, ¿cómo decirte, Susana? Es como la típica chaqueta de fondo de armario que te la puedes poner para venir a la conferencia o para salir a tomar una copa con las amigas. Es decir, que puede adaptarse fácilmente a diferentes contextos. Pues eso es nuestra estrategia de crédito flexible. Y eso es gracias a que tiene un proceso de inversión muy ágil, muy dinámico. Los equipos de gestión tienen mucha experiencia, tienen instrumentos adecuados para poder adaptar la cartera de forma eficiente y modular su exposición a crédito y su exposición a tipos en función del contexto de mercado, con un objetivo claro, que es generar alfa y proteger capital. Cuando digo proteger capital, por supuesto, no es capital garantizado. Entonces, por ejemplo, este año es verdad que ha sido un año favorable para el crédito. Hemos tenido rendimientos de doble dígito con una volatilidad muy moderada, es decir, el binomio riesgo-rendimiento muy interesante. Pero lo que a mí me gustaría destacar es su comportamiento en momentos mucho más difíciles, como fueron durante el COVID o durante el 2022, en donde esta estrategia demostró en esas situaciones que es capaz de navegar, ¿no?, esas turbulencias de una forma mucho más sólida que la media de mercado. Voy a hacer ahora una rondita muy rápida. ¿Hay alguna otra cosa que haya metido ahí un punch a las carteras este año 2024? Sí, pues nosotros en equity, también siguiendo con la temática del alfa, tenemos estrategias que se cobran ese fee extra sobre los gestores pasivos y que han vuelto a aportar alfa, teniendo rendimientos que superan a sus índices, tanto a 3, 5, 10 años. En Estados Unidos es más complicado con estas tecnológicas, pues soportando todo el peso de la rentabilidad, pero en Europa, en Japón, a nivel global, sí que tenemos este tipo de estrategias. De hecho, nuestra estrategia global de dividendos lo que hizo es, durante los años anteriores, 2023, 2022, 2023, cuando sufrieron las tecnológicas y las compañías energéticas fueron cogiendo exposición a este tipo de compañías, que hemos ido capitalizando esas ganancias y derivando esos ingresos hacia compañías de calidad o compañías de sanidad que lo han hecho peor durante este año. O sea, es comprar buenas compañías dentro de los distintos subsegmentos a buenos precios y que no te tiemble el pulso para entrar en momentos donde el mercado a lo mejor hay que ser un poco contrario y hay que tener una visión diferente. Hay que ser valiente. Exacto. Muy bien. Elena.
Pues sí, a nosotros yo creo que la tecnología disruptiva, ¿no? Nuestros fondos temáticos que invierten en tecnología disruptiva, que no solo son las 7 magníficas, sino que hay tecnología disruptiva en muchos sectores y en muchas compañías, pues ha sido el claro ganador dentro de la renta variable. Luego también ha habido buenas rentabilidades en el sector de la sanidad, que también, bueno, pues prevemos muchas fusiones y adquisiciones porque hay mucho cash, y también, por ejemplo, en un fondo como el de agua, que son un perfil más mixto, ¿no? Defensivo cíclico, pues también unas rentabilidades pues yo creo que muy atractivas. Otra idea. ¿Qué más ha aportado ahí Alfa a las carteras? No hemos comentado antes la parte de asset allocation de renta variable. Estados Unidos ha aportado, lógicamente, mucho valor relativo, y la parte de emergentes a principios de años, que también recuperó bastante. Eso respecto a la parte de renta variable. La parte de renta fija, como hemos comentado, diferentes clases de activo. Yo destacaría también subordinados financieros, que no hemos comentado anteriormente, y banca periférica en general, como nichos donde yo creo que han sido los que más valor añadido han aportado a nivel de clases de activo concretas en las carteras. Nuria. Pues en Amundi hemos visto valor también en la construcción de carteras de renta variable europea, centradas en compañías con una política de dividendos muy activa, que lo que le permite al inversor es tener una cartera con unas valoraciones muy razonables, estar invertido en empresas de calidad, con una volatilidad inferior a la del mercado medio, y a la vez tener 2 fuentes de rendimiento, la propia de capitalización y la del dividendo, que en algún caso a algún cliente le puede interesar recibir esa liquidez sin tener la necesidad de deshacer la posición en lo que es la compañía en sí. Además, históricamente lo que se observa es que estas tasas de dividendo crecen a medida que crece la inflación, así que es otra forma a la vez de protegerse ante escenarios de inflación. Vale, hemos mirado a 2024, lo que ha aportado Alfa a las carteras, pero 2024 está a punto de terminar y muchos quieren ya cerrar el año, echar la persiana y que virgencita me quede como esté. Pensando en 2025, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que va a aportar Alfa a las carteras? ¿Qué es lo que va a permitir que las carteras consigan rentabilidad y que superan a los índices? Elena, ¿te ha tocado a ti? Sí, 2025. Pues, a ver, pensamos que va a haber riesgo geopolítico, pero eso, como no podemos controlarlo, pues vamos a pensar, ¿no?, qué es lo que va a aportar valor. He hablado de high yield, pensamos que todavía tiene bastante recorrido y hay que ponerlo en las carteras. Estamos viendo yields en torno al 7%, spreads todavía bastante, bueno, aunque está en medias históricas, pero ahí no tenemos miedo ni que se vayan a estrechar ni riesgo de fall. En la parte de renta fija, retorno absoluto también, seguimos pensando que para controlar la volatilidad tiene bastante sentido. Y la parte de renta variable, pues he hablado ya de la inteligencia artificial, está presente en muchos sectores. En todos los sectores. Muchas compañías fuera de las 7 magníficas que están, bueno, por ejemplo, compañías de verificación de datos, pero dentro de, por ejemplo, los semiconductores, todas las empresas de materiales, con lo cual interviene toda la cadena, ¿no?, de valor. Y seguimos pensando que hay que tener inteligencia artificial muy presente en las carteras. Small cap americanas también, porque pues estamos viendo la política de Trump de subir aranceles. Eso lo que va a hacer es favorecer a todas las empresas que tienen mucho más negocio dentro del propio Estados Unidos internamente. Las empresas americanas, las pequeñas, suelen ser más centradas en su propio mercado, ¿no? Con lo cual, y luego por valoraciones han estado un poco más castigadas, vemos valoraciones atractivas, y luego pues también el sector sanitario. Es que estoy hablando de muchos sectores porque vemos muchas oportunidades. Dentro del sector sanidad lo que vemos es que va a haber muchas fusiones y adquisiciones. Las grandes farmas tienen mucho cash y para crecer tienen que comprar. Con lo cual va a ser un sector también donde también hay mucha tecnología, mucha inteligencia artificial y vamos a ver muchas oportunidades. Bueno, vamos muy bien de tiempo. Luego, si queréis, hago otra rondita pensando en 2025 y os centráis en una idea concreta. Porque esto del sector farmacéutico impulsado por movimientos corporativos, la música me suena. En Amundi, pensando en 2025, ¿dónde vamos a encontrar valor? Sí, en Amundi, pensando en 2025 y con el objetivo de crear Alfa, creemos que se tiene que mirar
los mercados privados. De hecho, en Amundi Real Assets, que es el departamento especializado en mercados privados, en Amundi hizo una adquisición de Alpha Associates a principio de año. Es decir, que realmente hay una idea de que ahí hay real valor para el inversor. ¿Por qué? Primero porque sabemos que los mercados privados, los mercados no cotizados, son una parte muy importante de lo que es la economía real. El otro día hablando con mi gestor me comentaba que en Europa el 90% de las empresas son no cotizadas. ¿Eso qué significa? Significa que el acceder a los mercados privados implica acceder a un número de oportunidades de inversión y por tanto de alfa enorme, ingente, desde proyectos eólicos, de poder invertir en compañías que están en un proceso de crecimiento pero aún no han salido, real estate, es decir, que realmente hay muchas oportunidades y por lo tanto mucha posibilidad de creación de alfa. Por otro lado, nos encontramos que los mercados, si miramos históricamente, los mercados privados han sido capaces de batir a los mercados cotizados o públicos. Nosotros llamamos esa diferencia a la prima de iliquidez, ¿de acuerdo? Es cierto de que desde un punto de vista de rendimiento lo baten, incluso con menor volatilidad, y lo explicamos por la prima de liquidez, con lo cual es muy importante que el inversor cuando decida participar en estos mercados tenga un horizonte de inversión a largo plazo. Y el otro tema que para nosotros es importante es que los mercados privados funcionan de forma muy diferente a los cotizados. Cuando un gestor entra en una empresa dentro de un private equity, entra con una visión a largo plazo, estratégica, no está obsesionado por los resultados de este año y eso hace que tanto el desarrollo de la empresa, el potencial valor pueda ser mucho más grande, ¿no? Entonces, para nosotros los mercados privados es algo a tener en las carteras. Es algo que hemos visto mucho entre clientes como fondos de pensiones y compañías de seguro, pero últimamente, gracias al cambio legislativo, se está ampliando lo que es la base de clientes de este mercado. Principalmente el regulador, de hecho, hay un label que se llama el TIP 2.0, que viene a ser como a mercados privados como el UCITS a mercados cotizados, y el objetivo de esa regulación es dar acceso a clientes menos sofisticados a mercados privados, permitiendo la reducción del mínimo de inversión, permitiendo estructuras más flexibles a la hora de comprar y de salir. Es decir, que ahí cuando estás hablando de alternativos te centras solo en mercados privados, pero no en venture capital. Sí, en venture capital. También. Sí, sí. Mercados privados normalmente es incluso deuda privada, real estate, infra, es decir, mercados privados en su global. Vale, en el caso de Santa Lucía Asset Management. Bueno, yo creo que al final, yo creo que la clave es tener flexibilidad en clases de activos. Me explico. Las clases de activos, en vez de poder bailar con todos los activos. Exacto. Según es decir, interese. Renta fija es una clase de activo muy desconocida a nivel gran público en el sentido de todas las tipologías, todos los niveles de subordinación, tramos, tipos de bonos, etcétera, que existen, ¿vale? Solo un poco a acceso a los inversores institucionales, no a nivel gran público. Entonces ahí es un mundo donde cada año puede jugar un papel importante una clase de activo. Por ejemplo, cuando estaban los tipos en negativo, pues los flotantes, los bonos titulizaciones que tenían un floor, defendiéndote de tipos negativos. Cuando hay un mercado risk-on, pues subordinados, etcétera, etcétera. Entonces, de cara al 2025, como he dicho antes, afrontamos un ciclo de bajadas de tipos. Nuestro posicionamiento inicial es sobreponderados en duración con tramos intermedios. Ahí vas a participar de ese movimiento favorable de curvas de tipos. Y con activos de más calidad, ¿vale? Hemos incrementado la calidad media de las carteras en los últimos años. ¿Por qué? Porque el diferencial de crédito cada vez ya justifica menos tener activos de peor calidad crediticia. Entonces, siempre vamos a estar atentos a valor relativo con curvas. Vale. Yo creo que aquí juega un papel muy importante cómo el mercado va a digerir los 8 trillones de deuda adicional que Trump ha anunciado, porque ya los tramos largos y súper largos están ya empezando a decir, oye, la capacidad de absorber por parte del mercado tal nivel de deuda ya empieza a cuestionarse. Hay que ver si el bono americano va a superar el 4,5%, hay gente que hablaba del 5%, pues vamos a estar muy atentos a esos diferenciales, ¿no? Entonces, el posicionamiento, como digo, es un posicionamiento flexible. Seguimos estando en subordinados, seguimos estando en high yield,
quizá con algo menos de exposición de lo que hemos tenido en el pasado. Seguimos teniendo subordinados financieros y estamos viendo para rotar desde el sector financiero a otros sectores dentro del mundo del crédito que puedan aportar valor. Entonces, digamos, es ese conjunto, esa flexibilidad de activos donde vamos a estar buscando constantemente oportunidades, ¿no? En el equipo de Manji, ¿dónde estáis apuntando pensando en 2025? Susana, es peligroso porque es la primera vez que te escucho decir que vamos bien de tiempo y que... Vamos bien de tiempo, así que prepararos para más rondas de Nos podemos preguntas. extender un poco más en esta ocasión. Bueno, no te emociones, ¿eh? No te emociones. En renta fija, nosotros pensamos que lo que no ha funcionado hasta ahora es lo que puede funcionar a partir de ahora. La duración, que hemos sido muy flexibles y hemos ido transicionando de más duración, que empezamos el año, menos duración después de verano, cuando los treasuries fueron del 4 y pico hasta el 3,6. Ahí bajamos ligeramente la exposición y ahora que el mercado vuelve a preciar que va a haber más inflación y más crecimiento, nosotros ahí somos algo contrarian. También por los argumentos que te he comentado al principio y también porque puede ser un activo refugio ante cualquier agravamiento de la situación geopolítica que estamos viendo, que está en una situación muy tensa en los últimos días. En cuanto a spread de crédito, en bonos corporativos, encontramos más oportunidades y estamos posicionados de manera neutral en grado de inversión, donde hay una dispersión y que nuestros equipos de análisis consiguen encontrar oportunidades tanto en utilities, real estate, sectores que han estado más denostados durante el año, y en el sector financiero que nos gusta bastante. Y en high yield tenemos una exposición muy baja y creemos que el aportar alfa también es, en algunas situaciones, no estar en algún activo. Ahí diferimos un poco con esto da para con debate, BNP, ¿eh? que también te gusta, sé que te gusta el debate, pero nuestra visión es que los spreads están preciados para un escenario de defaults perfectos. Es verdad que, como decía Elena, que el total yield es muy atractivo, pero en esas estrategias flexibles que pueden coger la duración, la parte de bonos de gobierno que nos gusta y quitar a lo mejor quizás el spread de crédito en high yield, donde están poniendo en precio escenarios de default del 0,1% en Estados Unidos en un año que nosotros no creemos que vaya a haber unos defaults masivos, pero sí que los tipos sigan tan altos, pues ahoga algo la economía y los vemos más entre el 2,5% y el 3%. Entonces preferimos estar fuera de high yield. En cuanto a renta variable cotizada, creemos que las infraestructuras de las que hemos hablado mucho tiempo y que han estado teniendo un peor comportamiento relativo en un escenario de subidas de tipos, pensamos que se han quedado a valoraciones muy atractivas, sobre todo la parte de utilities y de rates, que no son activos inmobiliarios per se, pero sí Claro, hay infraestructuras porque el abanico es muy amplio. Puedes hablar desde temas de energías renovables hasta centros de datos. Totalmente. Y creemos que hay una gran oportunidad en la transición energética y centros de datos. Y bueno, infraestructuras... Esto no estaba planificado, ¿eh? Bueno, hemos tenido muchas sesiones, entonces nos entendemos, y ahí hay dos dinámicas que creemos que van a ser esenciales para el futuro, que es esa transición energética y mayor infraestructura digital, para acomodarnos a esta nueva economía o nuestro nuevo mundo en el que estamos tan digitalizados. Esos centros de datos, por ejemplo, si miramos el ChatGPT, utiliza 10 veces más electricidad que lo que utiliza Google. ¿Qué vas a necesitar? Energías limpias, y vas a necesitar, que son las utilities, y vas a necesitar centros de datos, redes de fibra óptica, torres de comunicación. Todo eso, aparte de los tradicionales puertos, aeropuertos, lo incluye la infraestructura, que te está pagando actualmente un dividendo estable del 4%. Hay una gran resiliencia económica porque son compañías que proveen servicios que son fundamentales para nuestra economía, y creemos que estás comprando un activo de mucho futuro a muy buen precio. Si miramos también la parte de alternativos, la parte no cotizada, algo que está muy denostado por el mercado son las titulizaciones, esos ABS que en Estados Unidos tuvieron mal comportamiento durante la crisis financiera global y tienen mal nombre, pero en Europa tienen unas dinámicas distintas por regulación y por la base del activo. Está muy penalizado tenerlo en los balances de los planes de pensiones, pero creemos que por eso y porque necesita mucho
mucha labor de análisis, ver todas esas líneas que tiene un ABS como subyacentes, tienen un spread superior a tramos del mismo rating de bonos cotizados. También su base inversora es más institucional, más de largo plazo, y creemos que ahí se genera una anomalía que te permite obtener mayores rentabilidades por ese desconocimiento del activo, donde nosotros tenemos... Vamos bien de tiempo, así que me va a dar para hacer 2 ronditas más. Enseguida os voy a preguntar qué es clave, dónde está la pócima mágica para aportar ese alfa a las carteras, para conseguir batir a los índices y tener a final de año una muy buena fotografía. Si hay algún secreto que me podéis desvelar antes de cerrar la mesa. Pero antes, me habéis dado ideas de inversión de cara al año 2025. Por ejemplo, me decías sector sanitario. Ahí también hablabas de posibles movimientos corporativos, pero también el sector sanitario es muy amplio, porque podemos estar hablando desde hospitales hasta tecnología médica, hasta temas de farma. Ahí, ¿dónde ponéis más el foco? No sé si es a lo grande o más Europa, más Estados Unidos. Sí, nosotros, el sector farma está en plena transformación también. Entonces tenemos las grandes farmas, pero también hay muchísima biotecnología, muchísima tecnología. Nosotros lo que vemos es que las grandes farmacéuticas tienen mucho cash y tienen que invertirlo, o sea, y eso va a pasar en los próximos años. ¿Y qué va a pasar? Que las pequeñas compañías punteras que están sacando, bueno, pues mucha tecnología, con mucha tecnología y mucha innovación, van a ser bueno, pues el claro objetivo de las grandes farmas. Nosotros nos fijamos mucho, sobre todo, en biotecnología y más en pequeñas compañías, que es donde vemos que hay mucha innovación y, por ejemplo, pues desde compañías, es que toda la atención médica también, hay mucha atención médica ya online, luego, por ejemplo, todo lo que es el control por medio del teléfono de tu ritmo cardíaco, o sea, realmente es que hay una innovación brutal. Está cambiando totalmente la manera del sector sanitario. Tú hablabas de mercados privados, ahí también entiendo que hay segmentos dentro de los mercados privados que ahora están de moda. No sé si tema de tecnología, tema de agribusiness, tema de food tech, de edutech, o sea, ¿dónde? Es verdad que, como tú dices, los mercados privados son súper amplios. Por ejemplo, en deuda privada sí que estamos viendo mucho interés en todo lo que es la parte de agroalimentación. Claro. Es un sector que además se comprueba que es capaz de ser muy estables, especialmente en momentos de estrés de mercado, y además es un sector que en referencia al PIB de Europa representa el 15%. Entonces, es realmente importante, va a tener necesidades de financiación importantes y ahí lo estamos viendo, lo estamos enfocando vía deuda privada. En la parte de infraestructuras creemos que, bueno, es verdad que mercados privados es difícil hacer el timing, pero a día de hoy, con los tipos tal y como están, con todo el desarrollo focalizado para ya lo diré, adaptarse a todos los condicionantes de ESG en infraestructuras, ahí también vemos mucho valor y además mucho valor con empresas que tienen ya unos contratos firmados con los gobiernos y por lo tanto unos futuros cash flows. Luego ya desde tipología de producto, en private equity, por ejemplo, lo que sí que estamos observando es que ha habido un avance en lo que es el mercado secundario y en secundario estamos viendo oportunidades. Y bueno, y en real estate ya sí que desde un punto de vista de precios parece que ya había una corrección importante y a lo mejor ya podemos pensar que estamos empezando otro ciclo. Bueno, en el caso vuestro, hablabas mucho del tema de renta fija, subordinadas financieras, has mencionado también el tema de la duración. No sé si puedes afinar un poquito más. Sí, a ver, yo creo que para el año 25 es una variable que no hemos comentado hasta ahora es el tema del dólar. Hemos visto que el Trump Trade ha revalorizado el dólar. ¿Vale? El dólar es la correa de transmisión un poco entre los diferentes ritmos de bajadas de tipos de los bancos centrales. Es decir, que al final un dólar fuerte llegará a un momento en el cual acabe haciendo daño a la economía americana y acabe dando algo de oxígeno a la economía europea. Todavía es pronto, yo creo que todavía no estamos ahí, pero yo creo que es una variable clave a vigilar, en el sentido de que esa divergencia entre políticas monetarias
y expectativas de inflación entre Estados Unidos y Europa acabará tarde o temprano convergiendo, pero que a lo mejor todavía queda tiempo para eso. Entonces, yo creo que las claves en el corto plazo son la toma de posesión de Trump en enero, porque todavía estamos hablando de mucho ruido, ¿no? Nombramientos, etcétera, pero cuando ya se ponga manos a la obra, ver qué políticas específicas lleva a cabo, el mercado a lo mejor va a reajustar todas las expectativas que tiene ahora mismo. Tenemos elecciones en Alemania el 23 de febrero. También va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque Alemania hasta ahora tenía un techo de deuda en su constitución, que ha sido el motivo por el cual se han convocado elecciones, y esto se puede romper. Esto también es un cambio un poco estructural, ¿no? Como Alemania, que tiene mucho margen para realizar inversiones en infraestructuras, de las que se hablaba, necesarias, que el plan Draghi apuntó para Europa, tiene mucho margen, 60 y pico % de deuda sobre PIB, pero el problema es que tiene bloqueado su capacidad de invertir y endeudarse. Y esto ha sido la causa de las elecciones. Entonces, esto es un cambio muy importante para Alemania y para Europa que hay que vigilar también. Bueno, ojo con Trump porque ha dicho que nada más llegar a la Casa Blanca los primeros 100 días van a ser meteóricos, que lo va a hacer prácticamente todo. Y en tu caso, afina un poquito más. Pues yo volvería a comentar la inteligencia artificial, que es verdad que ha tenido un gran tirón, pero sobre todo ha venido impulsada por lo más evidente, que es las compañías de IT, que son las proveedoras de ese hardware o software para la inteligencia artificial. Creemos que va a propulsar muchos otros sectores. El CEO de Walmart el otro día dijo, pues para hacer esta tarea que acabamos de hacer, de reposicionar el producto, lo hemos hecho con 5 personas en vez de lo que habitualmente hubiese sido con 100. O va a cambiar dinámicas como compañías de compañías como Tesla, que originalmente ha vendido autos, pero puede llegar a ser un proveedor de software y vendérselo a otras compañías de autos o incluso a otros sectores, porque estamos viendo de lo que es capaz Elon Musk. Bueno, estamos dando en esta mesa ideas concretas y estamos aportando estrategias concretas de inversión y de aportar rentabilidad a las carteras con Amundi, Santa Lucía Asset Management, Emanji Investment y con BNP Paribas Asset Management. Mesa de lujo, se está retransmitiendo esta mesa a través de la radio y a mí en la recta final, rondita rápida, me gustaría que me contéis cada uno de vosotros dónde está o si hay una pócima mágica para batir a los índices, si hay alguna cosita a la que yo me pueda agarrar de cara al año que viene. Una bola de cristal. Esto es como una bola de cristal. Comer y no engordar. ¿Hay algo que me lo asegure? Bueno, la verdad que es te lo compro. La verdad es que predecir los mercados es como imposible. Aquí, además, ronda rapidita, no os enrolléis. Pócima mágica. Pues pócima mágica, desde Amundi nosotros realmente lo que pensamos que puede funcionar para poder navegar los mercados, dadas las sorpresas que nos acostumbran a dar, es la diversificación. Vale. No es nada nuevo, es verdad que es, ¿no? Ya lo decían nuestros padres, eso no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, pero sí que es cierto que últimamente lo que hemos visto es una evolución en cómo ejecutar esa diversificación. Tradicionalmente era renta fija, renta variable y poco más. Cada vez más ha ido viendo más posibilidades y ahora, por ejemplo, dado la evolución de los mercados financieros, pues hay otro elemento que se puede introducir en las carteras, como son los alternativos. De hecho, Amundi ha hecho un análisis histórico teniendo en cuenta hipótesis, ¿no?, de cómo se mueven los mercados y se estima que una cartera óptima ideal, un 20% de alternativos, tendría sentido desde un punto de vista rendimiento-riesgo. Bueno, diversificación, esto es comida mediterránea, ¿no? Eso es. Mediterráneo para mantener el tipo. A ver, ¿qué le pongo yo? Pócimas mágicas no existen en el sentido de una varita mágica, ¿no?, de algo que te vaya a valer siempre, ¿no? Yo creo que la clave es diversificación, se ha comentado, sobre todo gestión activa, tener equipos potentes que ya lleven tiempo haciendo lo que hacen. Diversificación en cuanto a flexibilidad de clases de activo, algo de paciencia también, porque hay veces que las apuestas que tomas no te pagan tan pronto como a lo mejor uno quisiera. Tener esa dosis de paciencia y decir, oye, vamos a dejar esta posición madurar, que a lo mejor no madura cuando yo pensaba, pero un poco más tarde. Y yo creo que esas son las claves, seguir trabajando día a día para ir buscando oportunidades, pero no te diría una pócima mágica específica
sino yo creo que es esas variables ir gestionándolas. Esto me lo lleva a mi terreno, hacer ejercicio todos los días También. y no subirme a la báscula todos los días, paciencia y no que resultados pasado mañana. Pues Alejandro. Yo diría que grandes equipos de análisis ayuda, que estén enfocados los analistas en sus sectores, que pasen muchos años con los CFOs de las compañías que cubran, conozcan bien esos sectores y ser sistemático en implementar tus decisiones de inversión abstrayéndote de la psicología y del ruido que puede haber en el mercado. Claro, que no me deje llevar por las tentaciones y que además que tenga detrás un profesional, ¿no? Exacto. Que me supervise y que me marque el camino. Me lo llevo. A ver, Elena. Susana, yo tampoco, no tengo pócima mágica, no sé. Creo que bueno, pues que de la pócima mágica no se ha hablado. Creo que hay que combinar también gestión activa con gestión pasiva. Gestión pasiva también, para tener un buen timing, es un instrumento también muy adecuado para construir las carteras. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, la pócima mágica, seguir trabajando, seguir analizando, seguir intentando batir a los mercados, bueno, y es acertar más veces de los que uno falla, ¿no? Dar valor, alfa. Paciencia, largo plazo, ser consistente, tener buenos equipos. Bueno, pues nada, es ponerse, ¿no? Tener voluntad. Así que Nuria Ortega, desde Amundi, un auténtico placer. Muchísimas gracias por estrenar este set de Mind 24. Un placer. Luis Merino, de Santa Lucía Asset Management, lo mismo te digo, muchas gracias por los consejos, las ideas y los argumentos. Gracias a vosotros. Alejandro Domecq, de Mag Investment, me han encantado las ideas de inversión, lo de los datos y la inteligencia artificial. Nos leemos la mente, telepatía. Y Elena Armengot, desde BNP Paribas Asset Management, también a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Y nada, ya tenemos las recetas, ¿no? Ahora hay que ponerse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí en esta sala de Mind 24 y muchísimas gracias también a todos los oyentes que nos están escuchando a través de la radio, pues tomando buena nota de ideas de inversión, de argumentos y de dibujar el escenario de los mercados en busca de ese santo grial que es el alfa. Gracias y nada, nosotros en la radio vamos al boletín y volvemos. Gracias. Gracias.